gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por poder un día más estar en su presencia, por estar sanos, salvos y todo bien. Amén. Gracias a Dios no hemos perdido nada, porque Él nos concede una nueva oportunidad de poder ser bendecidos. Amén. Vamos a predicar la palabra del Señor y a seguir desde donde lo dejé ayer. Hago un pequeño resumen, incluso mejor hecho que ayer, de que algo nos sirva al volver a repetir es no cometer los mismos errores. Y yo siempre que predico, aunque hoy predico un mensaje aquí y mañana lo predico en otra iglesia, nunca lo predico igual, porque siempre me escucho y veo los fallos que cometo, ¿verdad? Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 53, y entramos en la santa y bendita palabra del Señor. Amén. Sígueme ahí, yo con ganas, con ánimo y con bendición. Dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto. Y como que escondimos en el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Dice, cuando haya puesto la vida, su vida, en expiación por el pecado, virá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y termina la palabra diciendo, y verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Amén a su palabra. Esta es una parte de las Escrituras que es bendita, poderosa. Súbeme un poquito, me escucho fatal aquí. Yo también me escucho. Donde podemos ver el sacrificio de Cristo. Aquel que fue molido, golpeado, quebrantado por nuestras rebeliones. Pero ayer lo analizábamos de una forma que lo voy a decir de una forma más resumida y va a ser más entendible. Estamos hablando de una profecía. Isaías 53. Una profecía. Pero en una profecía estamos viendo la inspiración de Dios, la revelación de Dios y la iluminación de Dios. Vemos cómo Dios inspira a los profetas de que iba a venir un Cristo, y vemos la revelación de cómo los apóstoles verían quién iba a ser el Cristo, y también vemos la iluminación de cómo la iglesia va a entender quién es el Cristo y cuál es su mensaje en medio de las Escrituras. En una sola profecía. Pero no solamente eso, sino que vemos lo que los entendidos llaman profecía de doble cumplimiento. Porque vemos una profecía que tiene su cumplimiento mucho
mucho más allá de cuando el profeta lo dice. El profeta está profetizando esto 680 años antes de que Cristo muera en la cruz. 7 siglos antes de que Cristo sea sacrificado, Él está hablando de su sacrificio. Pero lo sorprendente es que no lo está hablando desde su perspectiva y ni siquiera desde la perspectiva de los 700 años, es decir, desde Cristo en la cruz, sino que está viendo mucho más allá en el tiempo y lo está hablando desde la perspectiva de Israel, cuando ellos miren al pasado y vean aquel Cristo que se dio en la cruz y ellos abran los ojos y se den cuenta que ese que se murió en la cruz y que ellos desecharon y que ellos lo tuvieron por abatido y por herido de Dios, era el verbo de Dios, era la salvación para su alma, era una sangre preciosa que se derramaba para pagar el precio de sus pecados. Vemos algo insólito. Imagínense qué mente. Profetiza no solamente lo que va a ocurrir, sino la reacción que tendrán aquellos que tendrán cuando se enteren de lo que ocurrió. Y nos quedamos con el resultado, que es bendecido en el tiempo de Isaías con una profecía, en el tiempo de los apóstoles con esa misma profecía, en el tiempo actual de la iglesia con esa misma profecía, y en el tiempo futuro, cuando Israel abra los ojos, serán bendecidos también con la misma profecía. Dense de cuenta con el Dios que estamos tratando. ¿Qué poder tiene que tener? ¿Qué omnisciencia? ¿Qué omnipotencia para poder mover las cosas y que todo ocurra según su designio y su voluntad? Quiero que cuando piense en Dios, piense en este Dios, que es capaz de adelantarse a los acontecimientos, de mover cada causa sin ninguna casualidad para que toda su voluntad se lleve a cabo. A pesar de que nosotros a veces no entendamos, no comprendábamos. Y es más, es normal que usted y yo lo entendamos, porque ni usted ni yo tenemos la mente de Dios. Den un fuerte aplauso para el Señor. Pero ahora, que es el texto que voy a predicar, se para en el capítulo, en el versículo 11. Nos ha contado lo que ocurre en el corazón de Isaías y los profetas. Nos ha contado la reacción que tendrá Israel cuando abran sus ojos. Pero ahora nos va a contar algo que solo Dios puede ver. Pues ahora Dios no solamente le ve molido, golpeado, quebrantado, algo que todo ojo humano podía verlo, afligido él, enmudeció y no abrió su boca. Eso lo podía ver cualquiera. Pero ahora dice algo que solo Dios Padre puede ver. Dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma. El ojo humano podía ver los golpes en su cara. El ojo humano podía ver las manos traspasadas. El ojo humano podía ver que estaba molido, machacado, afligido. Pero solo Dios podía ver el alma de su hijo y el corazón. Y ver que a pesar de ser golpeado, estaba satisfecho. Quedó satisfecho. Se sintió saciado a ver el fruto de su aflicción. Amén. Miren, y me hablaba algo el Señor. Varón de dolores, pero satisfecho, experimentado en quebranto, pero saciado, molido, pero completo. Así podemos vivir los que le aman. Satisfechos, afligidos a veces, con problemas, pero satisfechos. Lo creo. Pero miren, tenemos que aprender la diferencia entre satisfecho y consolado. Y no es que quiera degradar o tirar la palabra consolado, pero la consolación es diferente.
Miren, imagínense que un niño, un joven, un hombre jovencito emprende un negocio, invierte todo el dinero que su padre le ha dado, pero al cabo del tiempo se arruina, fracasa, pierde todo lo que tenía. Pero su padre le llama y le dice: mira, hijo, vuelve a casa, tienes la casa para ti y todos mis ahorros los tienes también, para que vuelvas a empezar. Ha perdido todo, pero tiene el consuelo de tener un padre que le ayuda. Tiene el consuelo de tener una casa que jamás se le va a negar la entrada. Y tiene el consuelo de tener un padre rico que siempre estará para levantarle. Pero satisfacción es otra cosa. Satisfacción es que emprendo el negocio y tengo éxito. Y el negocio crece y tengo que abrir más tiendas y almacenes. Y crezco, y crezco, y crezco. Y una vez que he crecido tanto, tengo satisfacción porque he logrado tener éxito en mi negocio. Cristo en la cruz no fue consolado. Cristo en la cruz tuvo satisfacción. Porque el negocio que Él se quiso llevar a cabo se cumplió. Él no vino y de cruz secundario fue salvarnos. Él vino con todo su ser a salvarnos. Dice: y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho, porque Él justificará a mucho pueblo. Lo que Él quería lo cumplió. Eso es satisfacción. Y Dios quiere que aprendamos que el Evangelio no solamente es, siempre estamos cansados de caer y de caer y de caer, y seguiremos cayendo. Pero hay en áreas de nuestras vidas que si confiamos en Él, hallaremos la satisfacción de hacer las cosas bien, de hallar victoria. Y eso solo es una forma: entrando en su voluntad. Si entramos en su plan, y aunque el plan a veces sea afligirnos, golpearnos, sufrir, le digo algo: tarde o temprano tendremos satisfacción. Miren, planteaba lo que suelen decir en el mundo, o lo que lo decía un filósofo. Eso de que si Dios puede y no quiere, no es bueno. Pero si Dios quiere y no puede, no es omnipotente. Es como que a ellos no les cabe que yo, por ejemplo, pueda tener 100 millones de euros en el banco y tenga a mi hijo yendo al mercado a trabajar. Dirán ustedes: es millonario, pero es malo. Es millonario, pero no es bueno para su hijo. Así hay gente que piensa: es poderoso, pero como Dios no me ayuda, no es bueno. Pero yo quisiera que podamos entender, comprender, asimilar, vivir con la realidad de que Dios es todopoderoso y que es bueno. Pero que no sea una forma de decir: ¿qué le voy a hacer? No, vive alabándole, gozando con ello, con un corazón agradecido de que mi Dios es todopoderoso y que es bueno. Ponía el ejemplo de que en la vida nos pasan a veces 3 tipos de cosas o 2. Que hay cosas que son por accidentes o por problemas ajenos a mi voluntad. Y luego hay problemas en los que yo mismo me meto, que son causa de mis decisiones, de mi mala cabeza o de mis pecados. Pero en ambas decisiones, sea por mi decisión mala o porque yo no tenga culpa, yo sé que Dios podría librarme de todo. Amén. Absolutamente de todo. Y lo digo sin ningún miedo a tentar o a pensar que Dios sea malo. Porque también digo que aunque no lo haga, sé que me ama. Amén. Y eso es lo que tenemos que llegar a alcanzar el cristiano. Entender y comprender la esencia de Dios. Porque si dedicamos nuestra vida cristiana a conocerle, no para tener un conocimiento más que otros ni lucirse, sino para conocerle, para meterlo en mi vida y vivir de una forma conforme su palabra, aprenderemos a vivir de una forma más feliz. Miren, Abraham, que no hay quien lo aguante,
Abraham, entre algunas de las faltas que podemos encontrar de él en las Escrituras, hay quien dice que la peor es cuando va a Egipto y miente o medio miente, pero bueno, me miente. Pero para mí la peor es cuando Abraham negocia con Dios. Dios le dice, mira, voy a bajar y voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. A causa de su pecado que ha llegado hasta mí, tengo que acabar con ellos. Y él se atreve a negociar con Dios. Señor, si habría 50, si habría 40 justos, si habría 30, si habría... Se atreve a negociar con Dios. Como que Dios va a coger y va a destruir al justo, al inocente, con el pecador. Como que Dios va a cometer esa injusticia. Pero sin embargo pasan los años y ahora tenemos un Abraham más curtido, más maduro. Tan maduro que Dios le dice, vete a tal monte, camino de 3 días y me entregas a tu hijo. Ahora Abraham no negocia. No le dice por qué. No le dice ni un pero. No lo entiendo. Por Sodoma y Gomorra, que es lo peor que ha habido en el mundo, negocias. Y por la vida de tu hijo no negocias. ¿Saben por qué Abraham ya no negocia? Porque ha madurado. Ha entendido algo. Antes sabía que Dios era poderoso para destruir a Sodoma. Pero no conocía al Dios justo que no castiga al inocente con el pecador. Pero ahora no solamente conoce al Dios todopoderoso que le ha dado un hijo en su ancianidad, sino que también conoce al Dios que no falta a su palabra. Y ahora ese Dios que no falta a su palabra le dijo que su hijo tendría descendencia. Ahora bien, si él me ha dicho que de Isaac tendría descendencia, y ahora me dice que le quite la vida, eso es porque yo se la quito, pero él me la resucita. ¿Por qué? Porque él es poderoso, pero también él no miente. Y aparte él nunca va a querer un mal para mí. Tengo un Dios poderoso, un Dios que no miente y un Dios que me ama. Y usted no puede separar a Dios diciendo que solo tiene poder y no te da poder y no te da nada. Dios es poderoso, es justo, es bondadoso, es santo, es puro, es inmutable, es omnisciente, es omnipotente, pero también te ama. Y eso es parte intrínseca de su ser. Miren, los que estudian o tratamos de estudiar, estudiamos los atributos de Dios de forma fraccionada. Y es normal, porque si estudias la eternidad de Dios y te rompe la cabeza cuando la estudias solamente dedicado en un enfoque de la eternidad, imagínense que estudiaríamos de un golpe todos los atributos de Dios. Pues nos volvemos locos. Si es uno por uno y no alcanzamos, está bien estudiarlos de uno en uno. Pero cuando pienses en Dios, no pienses que Dios está formado de diferentes capas. Los atributos de Dios son todo su ser y toda su esencia. Él no puede dejar de ser justo, como tampoco puede dejar de amarte, como que tampoco puede dejar de ser omnipotente, como que tampoco puede dejar de ser omnisciente. Dios es Dios siempre, en todo momento. Por eso me vuelve loco, no entiendo cómo hay gente que le dice a Dios, ¿por qué? Pero si Dios es todopoderoso, lo sabrá mejor que tú. Y hay gente que dice, es injusto, pero si Dios es justo, más justo que tu justicia. Dios es santo. Hay gente que plantean los señores si Dios puede hacer una piedra suficientemente grande que Él no pueda levantar. Yo le digo algo que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Dios no puede ser injusto. Y Dios no puede dejar de amarle. Dios le ama con amor eterno. Esos son los no posibles de Dios. No puedo dejar de amarte. Dar un fuerte aplauso al Señor. Porque hablando de fraccionar a Dios, hace un poco lo hablábamos con el Dani y alguno más.
que siempre hemos estudiado esto sobre la voluntad de Dios. Y los señores hablan de la voluntad en forma de estudio, como diciendo existe la voluntad soberana, voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. Pero esto nos lleva a un pensamiento equivocado, nos puede llevar a un pensamiento equivocado. ¿Por qué? Porque nos puede hacer pensar que Dios es bipolar, que Dios tiene dos voluntades, y Dios no tiene dos voluntades. Usted no va a orar y dice, a ver si le pillo hoy soberano o le pillo permisivo. La voluntad de Dios siempre es soberana. Siempre. Él es soberano. Pero ¿saben qué pasa? Que dentro de su soberanía está el que tú decidas. La soberanía de Dios no se limita hasta que tú decides, sino que la soberanía de Dios entra tu decisión. Un ejemplo muy sencillo. A mí en casa me preguntan y me dicen, ¿qué comemos hoy? Y yo puedo decir, alubias o lentejas. Si digo alubias, ese día se come alubias. Se ha hecho mi voluntad, lo que yo quería. Pero a veces yo digo, decid lo que queráis. Me han preguntado, pero yo he dicho, elegir vosotros. A ellas han escogido lentejas o alubias. Y aunque ellas han escogido lentejas, se ha seguido haciendo mi voluntad porque yo les he dado la voluntad de poder escoger lo que ellos quieran. Ahora Dios al ser humano, dentro de su voluntad soberana, nos ha dado el permiso de poder decidir, escoger entre amarle o no amarle, entre el pecado o la santidad, entre su camino o el mundo, entre el cielo o el infierno. Y dentro de eso sigue actuando que Él es soberano. Él es soberano. Y dentro de esa soberanía nos permite a veces tomar malas decisiones. Y tener a veces que sufrir esas malas decisiones. Pero si la aflicción que usted tiene es por causa de un pecado, la Biblia nos enseña, arrepintámonos. Vayamos donde Él. Acerquémonos al trono de su gracia. Pero miren, otro factor es saber diferenciar entre tentación y prueba. Como ustedes ya saben, la Biblia nos enseña y nos dice, no digáis que Dios tienta. Él no puede ser tentado ni tienta a otros. Dios prueba. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que Satanás es el que tienta. Y Satanás tienta para destruirte. Pero Dios prueba. Dios no prueba para destruirte. Dios prueba para sacar algo más de ti. Para sacar fruto, para sacar paciencia, para pulir nuestro carácter, para quitar las cosas que no le agradan, para hacernos crecer. Para eso Dios nos prueba. Pero miren, me he dado cuenta en algo hoy en día. Analizando la historia de Job. Si yo les preguntara en la historia de Job, ¿Job qué fue? ¿Tentación o fue prueba? ¿Fue tentado o fue probado? Pues ¿saben qué he descubierto? Que fue tentado y probado. Que a veces en nuestra vida, en el mismo tiempo y la misma situación, podemos ser tentados y probados. Lo único que es que por un lado Satanás estaba diciéndole a Job, maldiza a tu Dios y muérete ya. Pero por otro lado estaba Dios diciendo, este es perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sigue ahí, sigue confiando, no te contamines, sigue guardándote. Y a veces nosotros nos encontramos en ese dilema, siendo tentados y siendo probados al mismo tiempo. Pero si la aflicción que estás pasando te lleva a la rebeldía, no lo hagas. Sigue confiando en Dios, sigue creyendo en Él y sigue teniendo esperanza de que Él te ama. Pero si sigues, si es probado, aguanta, resiste, que tendrás fruto. Es más, no perdamos el tiempo pensando si esto es tentación o si esto es prueba. ¿Por qué? Porque si es prueba, traerá fruto.
Y si es tentación también, dice, bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque de él será la corona de vida. Es decir, sea una cosa la otra. Aguanta, resiste, confía y habrá beneficio para tu vida. Ya ahora entro, ya para acabar, en el punto que nos es más difícil, que es la aflicción del inocente, cuando nos sentimos inocentes. Porque miren, en Jesús vemos al inocente, al cordero más puro, más santo, más limpio, al que nunca hubo pecado ni maldad en él. Ni una palabra mala salió de su boca, ni una mala intención, ni un mal pensamiento, ni una mala acción. Dice su palabra, él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y miren que dice la Biblia, y aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Dice el mismo Cristo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y también tengo otras ovejas, esas somos estas de aquí, que no son de este redil, aquellas que también debo traer. Dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, y tengo poder para poder volver a tomarla. Dice, y esto que me encanta, y este mandamiento recibí de mi Padre. El mandamiento fue, hijo, baja y sufre. Pero si no ha cometido pecado, sufre. Deja que te quebrante. Deja que te golpeen. Pero ¿saben por qué nosotros lo asimilamos? Lo disfrutamos esto. Le vemos entendimiento. Lo gozamos. Porque todo ese sufrimiento, aunque él era inocente, fue para salvarnos a nosotros. ¿Cómo no lo vamos a abrazar, aunque él era inocente? Pero lo aceptamos porque era necesario. Si él no sufre, nosotros al infierno. Pero por él haber sufrido, nosotros al reino de los cielos. Pero ahora bien, el problema lo tenemos con nosotros. Cuando tú, inocente, sufres. Y lo vemos en el libro de Job. El libro de Job no nos encaja. Y es más, hay quien ha buscado pecados en el libro de Job. ¿Por qué? Porque miras la aflicción que ha pasado, sumas y restas, y la única conclusión que te lleva es, esa aflicción es por pecado. Y lo hacemos a pesar de que Dios, preveyendo nuestro cortito entendimiento, no lo dice en el capítulo 3, ni en el 5, ni en el 20, ni en el 40. En el capítulo 1 dice, y hubo en tierra Reú, un varón perfecto, temeroso de Dios, recto y apartado del mal. Nos dice 4 adjetivos de lo bueno que era Job, para que nos quede bien claro, esto no va de pecado. Pero no nos encaja ver al inocente sufrir. Tenemos siempre que buscar la causa y que la causa sea el pecado, porque vemos que la aflicción es un castigo. Para nosotros ser afligido es ser castigado. Pero tenemos que darnos cuenta que a veces la aflicción es la única manera que tiene Dios para sacar oro de nosotros. Es la única opción que tiene Dios para sacar fruto de nosotros, carácter de nosotros. Porque el problema no lo tenemos con la aflicción en sí. Porque te duela la aflicción es normal. La Biblia nos dice
sufridos en la tribulación. ¿Cómo no te vas a sufrir en medio de tu tribulación? Que sufras en medio de la aflicción es normal. Pero el problema, ¿saben con qué lo tenemos? Con el fruto. Dice la palabra, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pero ¿qué ocurre con nosotros? Que no vemos ese fruto. ¿Ustedes piensan que Job quedó satisfecho? O si le preguntaríamos a Job, mira Job, te va a pasar todo esto, pero si antes tenías 100 millones de euros, ahora vas a tener 300. Y todo lo que tenías multiplicado. ¿Creen que él habría dicho, vale, sí? ¿Qué va? Se habría conformado con lo que tenía. ¿O creen que el mismo Cristo hizo lo que hizo en la cruz porque luego su Padre le iba a dar gloria y lo iba a poner a su lado? Pues si él ya lo tenía. Él era igual a Dios. Él ya estaba en el reino de los cielos. Él ya estaba rodeado de gloria y de majestad. Pero sin embargo Job, el fruto de Job no fue recibir el doble. El fruto de Job fue ver a Dios. El fruto de nuestro Señor Jesucristo no fue la gloria, fue llevarnos a nosotros a la gloria. Y yo le pregunto, tenemos, y le digo, tenemos problemas con la aflicción, pero más con el fruto, porque ¿cuántos están dispuestos a sufrir para conocer más a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a pasar por aflicción para el beneficio de otros? ¿Cuántos están dispuestos a sufrir calamidad para llegar a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? El problema lo tenemos con el fruto. No nos engañemos. Es más, hay hasta el que ora en secreto, pero con un corazón público. Ora en secreto. Siempre nos han dicho, ¿quieres predicar con unción? Tú ora en el secreto. Entonces voy a orar en el secreto buscando que el Señor me recompense en lo público, como que creo que a Dios le puedo engañar, cuando Dios me está pidiendo secreto. No solamente es que mi cuerpo físico esté en el secreto, sino que mi alma, mis entrañas, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu esté en el secreto para intentar relacionarme solamente con Él y no pensando en las multitudes. Cuando pensamos en Él, cuando pensamos en su presencia, en relacionarnos más con Él, el fruto. Miren, le hablaba a los candidatos en una de las últimas clases que daba con ellos. El éxito no está en llegar a pastorear grandes iglesias o que te inviten a multitudes. El éxito radica en hacer la voluntad de Dios. En que Dios te envió y tú hiciste lo que Dios quería. Se conviertan muchos, mejor. Pero si no se convierte nadie, sigo estando en éxito porque sigo obedeciendo la voluntad de Dios. Den un fuerte aplauso para el Señor. Y ahora miren, les diré algo. Si está siendo afligido, tiene que entender algo. El Señor Jesús en la cruz entrega su espíritu, exhala su último aliento, pero aún le quedan 2 humillaciones más que tienen preparadas para Él. 2 más, solo 2 más. Si nos pondríamos a contar las humillaciones que Cristo tuvo en la tierra, nos podríamos tirar horas, horas y horas. Desde el nacimiento ha nacido y lo tienen que poner en un pesebre, porque para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador del universo, no hay un lugar donde lo puedan tener. No hay sitio para Él. Está predicando y haciendo bien a la gente y sanando, y le están llamando endemoniado. Lo están criticando, injurando, levantando falsos testimonios. Le están diciendo demonio tiene. Lo han prendido. Lo han llevado a un juicio injusto.
levantándole falsos testimonios. Lo han condenado a muerte, lo han flagelado, golpeado, maltratado, lo han humillado de tal forma que han jugado con él a la gallinita ciega, se han burlado de él. Y en todo eso el Padre dice, tiene que cumplirse. Lo golpean y el Padre tiene que cumplirse, no dice nada. Está tan herido y molido que va caminando camino al Calvario y no puede con la cruz y le tienen que ayudar. Y ahí cualquiera diría, hombre, pues ya vale. Y el Padre dice, que le ayude otro, tiene que cumplirse. Sigue caminando, le clavan de pies y de manos. Está agonizando y en medio de su dolor, aflicción, agonía, hay encima gente alrededor riéndose de él, burlándose de él. Lo están humillando hasta lo sumo. Pero sin embargo, cuando él exhala el último aliento y tienen preparados 2 humillaciones más, querían romper sus huesos. Dice, y prepararon, porque eran tan buenos los judíos, que como era el día de la Pascua, no podían celebrarla y el cuerpo de Cristo ahí clavado. Era abominación. Ya habían previsto ellos tirarlo con los inicuos, el lugar donde se tiraba la basura de Israel. 2 humillaciones más, solo 2. Pero él ya ha entregado su espíritu. Y cuando van a quebrar sus huesos, ahora Dios no dice seguir, ahora Dios dice basta, se acabó, ni una humillación más. Ya ha entregado su vida, ya ha pagado el precio de sus pecados, la aflicción ha sido completada y ya ha redimido a todo su pueblo. Por lo tanto, ya no se le toca ni un hueso. Va un soldado y le clavan el costado y Dios lo permite para que derrame hasta la última sangre que iba a limpiar nuestros pecados. Pero ahora su cuerpo no permite que lo tiren a la basura, sino que permite que lo lleven a un sepulcro nuevo de ricos donde nadie jamás había estado. ¿Qué quiero decirte con esto? Que quizás Dios hoy en día está permitiendo que usted sea afligido, que sea molido, golpeado, humillado, abofeteado por esta vida. Pero le digo algo creyéndolo al 100%. Hay un día en el que Dios en el cielo dirá, ¡basta! ¡Se acabó! Ni un golpe más, ni una aflicción más. ¡Se acabó! Hay un día en que su aflicción no es crónica. Tiene un tiempo. Dios la ha establecido. Miren, y entre todas las bendiciones me volvía loco pensando que tendremos algún día. El Señor me daba una que jamás la había pensado. Porque miren que hay el cielo, donde no habrá llanto ni quebranto, ¿verdad? La salud, todo. Ver a nuestros seres queridos. Pero a mí hay una que sinceramente que esta vez me ha tocado el alma. ¿Y saben cuál? Porque nosotros, que el Señor nos ayude a anhelar más el cielo. Solo anhelamos el cielo o el cuerpo glorificado cuando nos duele la espalda, o nos duele la cabeza, o tenemos 1000 problemas, decimos, ay, ¿cuándo vendrás ya? Yo cuando me cabré muchas veces, ojalá vendría el Señor ya ahora mismo. No aguanto más. Pero anhelar el cielo cuando estoy cabreado. Anhelar el cielo cuando estoy sufriendo y mi cuerpo no va como tiene que ir. Anhelar el cielo cuando te duele algo. El cielo se anhela por fe, por esperanza. Y aprendí algo del apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo dice, miserable de mí. Y no lo dice porque le duele la cabeza. No le dice por los golpes que le han dado. No lo dice porque está preso. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo dice porque está harto de pecar. Está harto de no querer pecar y pecar. Está harto de fallarle a Dios. Miren, ya hay un texto que a mí me rompía. Dice su palabra, y acabo ya.
Dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que jamás las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Y escuche, así ha jurado Jehová, que no me enojaré más contra ti, ni te reñiré más. Hay un día, miren, nosotros nos presentamos ante el trono de Jehová, siempre confiadamente, y gracias a Dios por ello. Pero yo no sé ustedes, yo muchas veces tengo que ir y con lache y vergüenza porque te fallo, Señor. Muy bien. Tengo que ir con pecados y decirle, Señor, lo he vuelto a hacer, qué coraje, lo cambio, perdóname. Siempre estamos así. Pero habrá un día en que te presentes y Dios te dice, habrá un día que ya no me voy a enojar contigo más. Habrá un día que ya no te voy a venir. Habrá un día que alcanzarás esa perfección que anhelas. Habrá un día que el pecado que tanto te esclaviza, te atormentiza, te hace dolor, te aflige, habrá un día que ese pecado se irá completamente de nuestra vida. Y yo, miren, afligido sí. Todos vivimos con pruebas y problemas. Pero gracias a Dios que tenemos un día, que veremos ese fruto, que es estar con Él, que es hacernos bien y sobre todo que es dejar esta vida de pecado y vivir eternamente en santidad con Él, gozando, disfrutando en el reino de los cielos. Den un fuerte aplauso para el Señor y que Dios le bendiga mucho.